Muy bien, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días a cada uno de ustedes. De verdad que sí, un excelente lunes para este inicio de labores académicas. Estamos próximos a una evaluación, ¿no? Ya usted tiene conocimiento y está puesto en el front page de la institución, y de lo cual va a ser muy provechoso para ustedes. Ahora, hoy vamos viendo esta segunda parte, este segundo capítulo, ¿no? Que es prácticamente el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y cómo se da el desenlace. Después del primer bloque que hemos visto la semana pasada, vamos a retomar para que, alguito, ¿no? Más que nada el inicio del bloque, el inicio de la Guerra Relámpago, ¿no? Y el desplazamiento que hace Alemania, liderados por Hitler, con la ayuda de prácticamente de esta artillería que tuvo, no solamente artillería, sino el desplazamiento de sus tanques, de sus naves, el bombardeo de Inglaterra, no cómo se dan los espacios y cómo se da el desenlace. Me imagino que veremos hasta el punto de la participación de Japón en esta Segunda Guerra Mundial y su ataque que realiza, porque es a través de ese ataque Japón ingresa a la guerra, ¿no? Y también Estados Unidos en mi respuesta empieza a declarar la guerra a Japón en esta situación y prácticamente se vuelve en esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a resolver la actividad rapidito nada más, ¿no? ¿Cuáles son las potencias enfrentadas y a qué bloque pertenecen? ¿No? Y vamos a hablar de un bloque en concreto ambos potencias que se van a presentar, que nosotros hemos estado analizando en la clase pasada, y vamos a tener ahí en sus filas, dentro del bloque que nosotros hemos visto, a dos bloques, dos bandos, las potencias aliadas y las potencias del eje. Si yo les pregunto a ustedes, usted me puede decir si es verdadero o falso, en este caso, que la URSS pertenece al bloque del eje. Falso. Falso, correcto, muy bien. Italia pertenece al bloque del eje. Verdadero. Correcto, muy bien. Alemania pertenece al bloque de los aliados. Falso. Falso. Ok. Eh, Francia pertenece al bloque del eje. Falso. 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 Ok, correcto, muy bien. Entonces quiere decir que ya la gran mayoría tiene eso grabado en mente. Tiene que tener grabado en mente eso, el bloque de los aliados de esta Segunda Guerra Mundial, ¿ah? El bloque de los aliados y el bloque del eje. El bloque del eje, ¿quiénes están conformados? Recuerde usted que está conformado por Alemania, está conformado por Italia y está conformado por Japón. El bloque de los aliados o las potencias aliadas, ¿no? Va a estar conformado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Ah, muy bien, profesor. Esos son los dos bloques que van a liderar. Profesor, que en el desarrollo de la guerra se van a sumar nuevos estados, nuevas naciones, es correcto, profesor. Es correcto. ¿Ya? Es correcto. Vamos. Ahora, la segunda pregunta, bien concreta, bien marcada también, cuando nos dice a nosotros cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos visto causas políticas, causas económicas, causas ideológicas. Pero una de las principales causas que nos va a impactar a nosotros y hacer entender por qué se da el desenlace es eh, el resultado de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que pasaron años, ¿no? El resentimiento que fue acumulando Alemania y sobre todo el haber sumado, ¿no? El liderazgo Hitler e impartir un estado totalitarismo, impartir el nazismo, o sea, la cultura ideológica, va a depender mucho la participación o las acciones que va a realizar Alemania para recuperar esos territorios, ¿no? Se va a negar a muchos aspectos, a muchas situaciones. Desde mi punto de vista va a ser uno de los más importantes motivos y causas que va a generar. ¿Alguno de ustedes quiere compartir otra causa, sea bien política, o sea bien económica, o sea bien ideológica? Profesor, yo, Arias. A ver, nombre y apellido, por favor. Económicas, una de las causas de las económicas son el incumplimiento del pago de la deuda alemana. Muy bien, Alemania. Hitler se niega a pagar esa deuda y prácticamente se rehúsa, no la paga y eso empieza a generar malestar a los estados. ¿Otra causa? ¿Alguien que pueda compartir algo? Yo, profesor Díaz.
A ver, dime. En las militares, carrera armamentista. Claro, muy bien, correcto. Hay algo que de repente quizás se nos está pasando. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que sí pasó un tiempo de guerra de tensión de una carrera armamentista, algo que sí también se estuvo bajando, que se estuvo barajando en secreto, era que estas potencias, Alemania o lo que quedaba de Alemania y los otros estados, a raíz de la Primera Guerra Mundial, empezaron a agilizar la elaboración de armamento, pues había una carrera armamentista. Alemania empezó a crear los primeros tanques, los primeros Panzer, un arma de guerra espectacular, ¿no? Y si ustedes han visto, hay películas que hoy en día pues muestran esa artillería, ¿no? Toda una estrategia de guerra, por así decirlo, que le favoreció a Alemania para poder dominar Francia y poder partir Francia entre la Alemania de Vichy y la Alemania de bajo otra disposición, imagínense. Francia queda partida prácticamente en dos, ¿no? Alemania le quedó solamente refugiarse en uno de los búnkers que lo que sí no pudo dominar Alemania, este búnker no pudo aniquilar, no pudo condicionar, pero el desplazamiento fue rapidísimo. Es por eso que en esta primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se conoce como su accionar como la guerra relámpago, ¿no? Como un relámpago, ¡pim! Conquisto, domino, conquisto, domino, conquisto, domino, conquisto, domino, se desplaza sus tropas, no solamente tropas, sino también empezó a sacar su RAF, ¿no? Sus aviones, y empezó pues un ataque aéreo, en este caso con Inglaterra, y prácticamente se da todo un descubrimiento bélico total. Y el resultado de este avance militar tecnológico, por así decirlo, termina y concluye con una bomba atómica, que fue pues es el arma de guerra más letal que se ha conocido en la historia y que prácticamente condicionó, y que ha sido pues catastrófico, ¿no? Porque condicionó a muchos seres humanos. Ahorita vamos a ver también, una sorpresa, tenemos un video también el día de hoy para fortalecer lo que vamos a aprender, ¿no? Que va a ser provechoso para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los años que se desarrolla esta Segunda Guerra Mundial? ¿No? Ya tenemos 1939 a 1940 45. 45. 35. no se olviden, esa es pregunta clave, pregunta de universidad, pregunta que ustedes se tienen que acordar, algo muy cierto, algo muy importante, ¿sí? Pregunta clave, les puede venir preguntas en el examen con las fechas, que va a ser provechoso para cada uno de ustedes. Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, qué gusto me da que participen, que tengan, que ustedes opinen, que tengan una respuesta, que puedan leer. Esta parte de la historia es muy, muy bonita, muy interesante. Si bien es cierto, es larga, en estudio, porque en años es corto, 1939 a 1945 es muy corto, pero en estudio hay que analizarla bonito porque vemos cómo se da pues la superioridad de armas entre unos a otros, vemos a una Alemania pues bien posicionada en fabricación de armamento, cómo van avanzando tecnológicamente y cómo va a quedar Europa después de esto, ¿no? Y que a raíz de esto también se avecina también una, una restauración, una reconstrucción europea a raíz de esta Segunda Guerra Mundial, no crean, o sea, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, países europeos quedan hechos añicos, quedan económicamente fracturados, devastados, y Estados Unidos es aquí donde empieza a cobrar relevancia y la moneda estadounidense se inserta en la moneda europea y compite con el euro y compite con la moneda estadounidense hasta la actualidad, imagínense. Ya vamos a ir entrando en detalles acerca de estos detalles que trae consigo esta Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a compartir, queridos estudiantes. Aquí, vamos acá, compartimos acá, subimos acá y seguimos. Bien, vamos acá. Nosotros la clase pasada ya hemos dado alcances y hemos ido hablando acerca pues de cómo se presenta esta Segunda Guerra Mundial, a raíz de qué se da y por qué Hitler quiere y logra convencer a toda una gran nación, por así decirlo, una gran nación, en realizar, en recuperar territorio, ¿no? Y lo va a realizar de manera favorable, en el sentido de que va a avanzar
en sus inicios, pues presentarse esta Segunda Guerra Mundial, este gran conflicto armado, sangriento, ¿no? Dado en la historia mundial de todo, para todos, ¿no? Y ver cómo se va a presentar esta situación que va a ser devastadora entre ambas potencias, entre los aliados y las potencias de, y ver cómo se presentan cada uno de ellos. Hemos hablado también de sus orígenes, ¿no? Como parte, ¿no? Yo creo que la participación, y creo, y también comparto lo que también en lo que hemos leído, en lo que hemos analizado, se da, que la participación de Italia en apoyar a Alemania o de estar en el bando de Alemania se da más que nada porque en la Primera Guerra Mundial la menos favorecida de todo esto va a ser Italia, la menos favorecida, ¿no? O sea, la menos victoriosa, por así decirlo. Se da la trama de la Segunda Guerra Mundial pues, con muchos sinsabores por parte de Alemania, con muchos provechosos por parte de los países que ganaron, o sea, la victoria de los aliados, porque Alemania tiene que dar una indemnización económica fuertísima a cada uno de estos estados, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a presentar esta situación en el marco de las causas tanto políticas como económicas que la clase pasada nosotros hemos ido analizando. Aspectos ideológicos muy importantes que están presentes y latentes durante este desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pensamiento nacionalista, los problemas técnicos, en la superioridad en cuanto a impartir un pensamiento ideológico, ¿no? Y sobre todo la carrera armamentista que se va a presentar en este periodo de historia, ¿no? Vamos acá. Vamos a ver cuáles han sido los detonantes no inmediatos del conflicto, en este caso, que nosotros en la clase pasada estábamos analizando, cómo condiciona Hitler a las otras naciones, les condiciona de que van a ocupar territorio. Y al querer ocupar territorio, se va a presentar una pequeña junta, una reunión, y donde van a participar todos los ministros, menos el del territorio que va a ser ocupado. Y le cede territorio, en este caso, le van a ceder territorio a Hitler, pero a pesar de que le ceden territorio, él decide invadir toda Checoslovaquia. Ya para esto, ya había anexado Austria, ya había ejercido dominio en estos territorios, ya el dominio de Hitler ya estaba planeado lo que él quería realizar y hacer. Es por eso que cuando él falta a ese voto de querer solamente una parte del territorio checo y invade Checoslovaquia, condiciona. Y así como condiciona el territorio de Checoslovaquia, pues también, también logra algo muy importante. Logra posicionarse en esta base del corazón de Europa para fijar miras en Polonia. Cuando todo esto se da, invade Polonia y se da el detonante de la guerra. Automáticamente y prácticamente le empiezan a declarar la guerra, tanto franceses como ingleses, que van a ser los primeros en darle. Ahora, tenemos por un lado a Japón, que se posiciona en sus territorios, en territorios chinos, que tiene sus propios conflictos, ¿no? Tenemos una Italia y una Alemania que van consolidando lazos, considerado el eje de Berlín, ¿no? Ahora, va a haber un manifiesto, una franquicia que se van a ir presentando durante esta guerra. Por eso es que la pelea con los estados sudestes, con los estados checos. Ahora, otro muy importante es que la Alemania para este tiempo está dividida. Después de la Primera Guerra Mundial, a Polonia se le dio una salida hacia el mar. Y prácticamente el corredor de Danzig, ¿no? Va a quedar condicionado, ¿no? Al quedar dividida prácticamente y Polonia con salida al mar, Alemania va a estar insatisfecho con esta situación. Entonces van a ser uno que otro de estos estados que va a estar condicionado. Chicos, una pequeña pausa por favor ahí. Mis disculpas chicos por... bien, listo. Vamos a continuar pues acá. Entonces estamos viendo que no se presenta una situación al inicio de esta Segunda Guerra Mundial. Las acciones de Hitler se presentan camufladas en el sentido de que voy anexando a Austria, condiciono a los otros países a que me vayan dando algunos territorios
con aras de decir, o desata una guerra, condiciona eso, domina casi todo Checoslovaquia para el año de 1939, año donde se va a iniciar, pero es a partir, es a partir de este año donde prácticamente él empieza a armar este tercer Reich, y va a ser este periodo en el cual, donde marca el inicio de su guerra, ¿no? Nosotros la clase pasada ya estábamos viendo toda esta invasión a Checoslovaquia, y este es el corredor prácticamente que va a ser el detonante, ¿no? El querer recuperar este territorio y el dominio de ello va a originar que él desate todo este accionar. Ahora, su objetivo no estaba solamente en querer dominar Polonia o recuperar sus territorios, ¿no? Sino hacer de Alemania una gran nación, ¿no? Es por eso que para el 1 de septiembre de 1939, año y fecha crucial, ojo, mes de septiembre, ¿no? El 1 del 9 de 1939, él invade Polonia. Y esto va a ser, pues, el detonante para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque después de haber acordado de no realizar un conflicto, de no desatar una guerra, él invade Polonia. Pero tiempo antes, días antes, por así decirlo, él ya había hecho un pacto con Stalin de mutuo acuerdo de no ataque. Y este va a ser el pacto de Ribbentrop, el germano soviético conocido pues de no agresión, Ribbentrop-Molotov. Para muchos, la guerra de broma, anterior a esta accionar que va a ser el 1 de septiembre, va a ser considerada como tal, la guerra de broma. Ya en esta segunda parte donde se da el desenlace, la guerra, y donde empiezan a declararse la guerra, ¿no? Se declara mutuamente entre las naciones, tanto francesas como inglesas, hacia los alemanes, se declaran la guerra, prácticamente va a ser el condicionante, ¿no? Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así, aquí ya podemos catalogar como el inicio de la guerra, ¿no? Porque muchos dirán, profesor, ¿por qué no se considera los años de 1938, donde empieza todo el desenlace que empieza a realizar Hitler? Porque hasta ese momento nadie le declara la guerra, no se origina. Hay una serie de invasiones, más no un punto de origen de la guerra. Y eso es lo que está presentando. Aclara esa situación, Alemania ocupa el territorio de Polonia, al mismo tiempo la URSS despliega sus tropas, y eso genera un condicionante, porque para la URSS, para los países aliados, ¿no? La URSS está haciendo un accionar en miras de condicionar el avance de Alemania. Pero, ¿cuál habrá sido el origen? Porque recordemos, acá va a haber un punto muy importante, de que esta ocupación, ¿no? Se va a mantener hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que va a hacer lo siguiente es crear un límite, una línea en estos territorios conocido como el telón de acero más adelante, que prácticamente va a generar cierta condición para los países que van a resultar vencedores después de la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente va a generar otros conflictos que más adelante nosotros vamos a ver y también a analizar. Profesor, estamos recordando parte de lo que hemos elaborado, analizado en la clase pasada. Comienza la Segunda Guerra Mundial y vemos a una Alemania con un accionar relámpago, un accionar rápido, ¿no? Donde plasman rápidamente los bloques que se van a enfrentar. Si bien es cierto, Japón y Estados Unidos todavía no entran en la guerra, todavía no se insertan en esta guerra, todavía no se ve. Vamos a analizar cuáles son esos puntos en los cuales se van a enfrentar ambos. Se van a enfrentar ambos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se van a... Pregunta, ¿qué pasó? Se van a enfrentar ambos, tanto Alemania con los otros estados. Y vamos a ver, vamos a analizar cómo se da la guerra. Ahora, los desenlaces que se van a presentar entre la URSS, entre Alemania, entre Francia, se van a presentar en ataques rápidos, ¿no? Estas quizás no se aprecian muy bien. Vamos a ver las características que van a presentar el desarrollo de esta primera etapa. Primero, la crueldad desconocida que se van a presentar. El potente armamento que se va a utilizar.
y la extensión y la gran extensión territorial que va a abarcar esta guerra. Es la característica de la Segunda Guerra Mundial. El potente armamento que se va a utilizar, la crueldad conocida en todos sus estilos o todos sus ámbitos y la gran extensión territorial que va a abarcar. Porque si bien es cierto, empieza en el corazón de Europa, que es el territorio de Polonia, contra los alemanes, los franceses y los ingleses, esta va a ir abarcando otros territorios importantes que se va a extender. Por lo tanto, la guerra no solamente va a ser en el corazón de Europa, sino se va a trasladar hasta combates en el Pacífico, ¿no? Va a abarcar desde el territorio de Japón hasta todas las costas norte de los Estados americanos. Ahora, vamos a ver dos etapas muy importantes, la primera etapa y la segunda etapa, los periodos marcados en el marco de los años 1939 a 1945. De 1939 a 1942, catalogado como la primera etapa, inicios de la Guerra Relámpago, y la segunda etapa donde se van a presentar otros desenlaces, de 1942 a 1945 de esta guerra. Vamos a ver la primera ofensiva del eje, quiere decir los primeros accionarios de la parte de los estados del eje, prácticamente Alemania, cómo va a empezar a desplegar sus tropas, y es aquí donde yo les estaba hablando acerca de esta guerra relámpago que va a ser Alemania hacia, ¿no?, los aliados, pero solamente, ojo, solamente con los que le declararon la guerra. Vemos a Francia, vemos a los ingleses posicionados en estos territorios, y es aquí donde Alemania empieza a desplegar sus tropas. El avance va a ser imparable. La historia lo dice, acá lo analizamos y lo comprobamos. Motivo por el cual se le conoce esta parte como la guerra relámpago. Los alemanes van a utilizar pues todo su armamento y sus movimientos van a ser rápidos, desplazan sus tropas, los tanques, los panzers se van a desplazar, no solamente ellos, sino también sus motorizados, y sobre todo la vía aérea también va a estar bien posicionada. Quiere decir que para este tiempo Alemania sí cumplió ese punto que hablamos como causante de la guerra, o como la carrera armamentista, por así decirlo, que cumplió Alemania. Lógico, se preparó para lo que iba a realizar, y eso fue muy cierto, y se vio en esta primera etapa de la guerra. Es por eso que uno de los primeros dominios fue dominar Dinamarca, dominar Noruega, y va a ocupar estos territorios, y lo va a realizar con éxito, ¿no?, ocupando ambos territorios. La estrategia está bien marcada. ¿Cuál es el corredor que quiere recuperar Alemania? El corredor de Danzig. ¿Cómo voy creciendo, posicionándome en un punto céntrico, tanto con miras al corredor de Danzig y con miras también para uno de los estados que le declaró la guerra? Es por eso que después de dominar Dinamarca, después de ocupar Polonia, ¿no?, va a fijar sus tropas en querer dominar el Reino Unido. Y eso lo va a hacer, ¿no?, muy a pesar de ellos. Para lograr esto, ¿cómo desplazo tropas? ¿No? ¿Cómo achico espacios? Y una forma de achicar espacios va a ser, pues, empezando a desplazar mis tropas, no solamente por el territorio de Alemania, sino también mirando hacia otros territorios. Primero bombardeo a Inglaterra, desde mi punto, ¿no? ¿Cómo bombardeo? Utilizo la vía aérea. Ojo ahí, después de haber dominado Polonia, después de haber ocupado Dinamarca, después bombardeado el territorio de Inglaterra, me fijo mi accionar en invasión a Francia. Así voy atacando. Hasta este momento todavía vemos un desarrollo del conflicto, de la guerra, ¿no?, netamente focalizada en Europa, territorio europeo. Todavía no hay un desplazamiento por otros lados, ¿no? Pero, ¿qué logró Alemania durante este periodo? Primero, gracias a esta técnica bélica, la neutralidad de la URSS, ¿no?, en el pacto que se dieron, prácticamente Alemania va conquistando territorios y se ve posicionado como el vencedor en esta parte de la guerra. Ahora, no solamente ellos, sino vemos que Hitler va a ir logrando el dominio, ¿no?, en muchos aspectos.
Profesor, ¿por qué está marcado Italia como dentro de los dominios de Alemania? Por la alianza que tienen con Hitler, el eje Berlín, ¿no? Considerado como parte de los del eje, ¿no? Entonces, por lo tanto, vemos, profesor, pero vemos también que Alemania ya conquista Francia, tiene dominado Francia, ¿sí? Francia queda prácticamente condicionada a un Estado. Los Países Bajos, también como Bélgica, también van a estar condicionados, ¿no? Prácticamente estamos viendo un territorio posicionado, vemos a una Alemania que ejerce dominios, ¿no? Y ejerce control. En una etapa final de todos sus espacios, Alemania desplaza sus Panzer por territorio francés, domina, y esta va a quedar dividido dos. Suiza va a contener dicha situación y se va a mantener. La franja que va a quedar de Francia va a estar bajo el liderazgo de Vichy, un representante, un primer ministro, y va a quedar esa subdividida. La Francia dominada y la Francia dividida. Así, Alemania está considerando sus estados. Para eso, van a ir fijando sus dominios Benito Mussolini y el apoyo que va a realizar en posición a querer recuperar el territorio, a querer dominar el territorio francés de Vichy. No solamente a ello, sino va a fijar sus dominios en el territorio yugoslavio también, de Yugoslavia, hacia la parte norte, ¿no? Con mira de querer dominar los estados al norte de África. Prácticamente estamos viendo a una Rusia que despliega tropas para contener un avance, a una Alemania que lo único que quiere es extender sus dominios y que condiciona tanto a Francia, no logra un resultado exitoso bombardeando Inglaterra en este periodo de tiempo de la historia de 1939 a 1942, y a una Italia que está apoyando a Alemania a crecer ese dominio y formar ese gran tercer Reich, y ellos y presentar su supremacía como el dominio del eje, ¿no? Y a una Francia condicionada, dividida en dos. Vamos viendo que para junio de 1940 los nazis van a entrar a París y Francia, como les dije hace un momento, queda dividida. La zona está ocupada directamente por nazis y franceses. Por un lado, Francia firma un acuerdo para Vichy favorable porque se queda en el otro dominio y se queda prácticamente posicionado en lo que queda de la Francia, ¿no? Y esta, pues, el otro va a estar dirigido por un mariscal, ¿no? Que va a estar condicionado a las órdenes de los alemanes, ¿no? Y el mapa de Europa va cambiando para este tiempo. La zona ocupada de los alemanes, ustedes lo están viendo, fue creciendo de manera descomunal en el territorio francés, y el territorio libre, el territorio ocupado por los alemanes, y el territorio desocupado, zona libre por parte de los franceses. Los nazis van a ser capaces, van a intentar, no es que no van a ser capaces, van a intentar de querer invadir Reino Unido, pero como les dije hace un ratito, no lo van a lograr. El ataque, el bombardeo, no va a ser tan contundente como el terrestre, que sí lo fue en el caso de Francia. Con Inglaterra no va a dar ese resultado, y la fuerza alemana pues va a tener que condicionarse en esta batalla de Luftwaffe y no valorar algo, ¿no? Va a ser el único, la única nación o el único país no dominado por Alemania en este proceso de la guerra, ¿no? Porque no logra una victoria en este caso. No fue tan contundente su accionar, ¿no? Los ingleses supieron condicionar, ¿no? Los británicos supieron condicionar a los alemanes en este ataque, en este bombardeo, porque lo que hacen los nazis es bombardear el territorio británico en este caso. Voy a dejar de compartir acá, muchachos. Al regreso, vamos a continuar analizando cómo se va presentando el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos llegando a un ataque muy importante y la intervención tanto de Japón como de Estados Unidos en esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir al descanso de estos 10 minutos que tenemos para volver y continuar. ¿Está bien? Ok, chicos.